Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial quiero mostrar cómo podemos tejer un cuello. Cuando tejemos canesú o raglan de arriba hacia abajo con agujas circulares en circular, aquí terminé de tejer la parte delantera de la espalda, también ya tejí una manga y quiero mostrarles cómo tejemos esta parte del cuello. Parece un cuello muy grande, pero no es así porque tengo aquí hilo de algodón bastante grueso, por eso parece como que está muy abierto. A mí me resulta muy cómodo de tejer de esta forma, hacer un montaje provisorio de puntos. Tengo tutorial en mi canal cómo se hace. Tejemos montaje provisorio y tejemos toda la prenda y después al final tejemos el cuello. Muchas veces pasa que pensamos tejer un cuello alto y después cuando probamos la prenda dijimos no, voy a tejer un cuello así pequeño o más grande o bueno o con agujas más pequeñas de menor tamaño porque parece un cuello muy abierto o al contrario. Por eso es preferible hacerlo de esta forma. A mí por ejemplo me gusta más. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tengo montaje provisorio. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar los puntos y tengo aquí las agujas circulares. Voy a tejer en circular este cuello y después para subir todos los puntos sobre la aguja auxiliar, la aguja circular. Vamos a liberar los puntos. Podemos ir liberando y subiendo de a uno sobre la aguja para que no se vayan a perder. A ver, aquí tenemos un punto. Podemos hacer así, tiramos despacio y subimos los puntos. Entonces tenemos aquí el tejido. Tiramos. Por eso les dije que este hilo que en este tutorial donde vimos cómo hacer un montaje provisorio, conté que tenemos que usar hilo mejor de algodón porque si usamos hilo mohair, imagínense aquí cuando tiramos va a ser un poco complicado. Por eso este hilo no tiene que ser ni mohair ni lana ni nada de eso, tiene que ser un hilo de algodón. Bueno, voy a subir de esta forma todos los puntos sobre la aguja auxiliar y vamos a tejer un cuello en circular. Tengo todos los puntos subidos sobre la aguja circular y ahora vamos a tejer 7 vueltas con el punto elástico tubular para reforzar esta parte del cuello. Como lo hacemos, son 7 vueltas. Vuelta número 1, tejemos. El marcador nos indica dónde empieza y termina la vuelta. Tejemos la vuelta número 1, punto al derecho, lazada, derecho, lazada, y así tejo hasta finalizar la vuelta. Un punto al derecho, una lazada. Vamos a tener dos veces más puntos que teníamos ahora al principio. Lazada, derecho, lazada. Pasamos el marcador y tejemos vuelta número 2. Punto al derecho y lazada. Tejemos con el punto revés retorcido. Tejemos punto revés, pero tomamos el punto por detrás. Revés retorcido. Voy a correr con esto para que puedan ver cómo bien. Derecho, tejemos al derecho y lazada tejemos al revés retorcido. Tomamos el punto por detrás. ¿Por qué revés retorcido? Porque lo tejemos, si lo tejemos al revés va a quedar un hueco bastante grande. Por eso un derecho. ¿Ven? Si lo tejo al revés así, aquí va a quedar este hueco enorme. Por eso lo tengo que tejer revés retorcido. Tomamos el punto por detrás.
punto derecho, revés retorcido. Podemos este punto pasarlo así de esta forma y tejerlo al revés de esta forma. La idea es tejerlo revés retorcido, derecho, revés retorcido. Así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 3. Este punto que se nos presenta al derecho lo pasamos sin tejer la hebra atrás del tejido. Punto revés. Paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido. Punto revés. Paso punto sin tejer, punto revés. Este punto que se nos presenta al derecho lo paso sin tejer la hebra atrás del tejido, y este punto que tejimos al revés retorcido tejemos al revés. Paso punto sin tejer, punto revés, y así tejemos hasta finalizar esta vuelta número 3. Vuelta número 4. Tejemos punto al derecho, pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido, o sea, el punto que se nos presenta al derecho se teje al derecho, la hebra delante del tejido, pasamos un punto sin tejer, derecho, pasamos punto sin tejer. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 5, tejemos igual que la vuelta número 3. Pasamos punto sin tejer la hebra atrás del tejido y tejemos punto revés. Repito el motivo, pasamos punto sin tejer la hebra atrás del tejido, punto revés, paso punto sin tejer, punto revés, o sea, el punto que se nos presenta al derecho, pasamos sin tejer, y el punto aquí al revés, se acuerdan que lo pasamos la hebra delante del tejido, ahora lo tejemos al revés. Paso punto sin tejer, punto revés. Bueno, así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 6, tejemos igual que la vuelta número 4. Tejemos punto al derecho, la hebra delante del tejido, pasamos un punto sin tejer, derecho, la hebra delante, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer. Así tejo hasta finalizar la vuelta. El punto que se presenta al derecho tejemos al derecho, este punto al revés pasamos sin tejer, la hebra delante. Y última vuelta de esta parte de cuello reforzado. Se acuerdan que al principio agregamos puntos y ahora esta vuelta número 7 vamos a tejer 2 puntos juntos o al revés o 2 puntos juntos al derecho. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Para eso voy a cambiar la orientación de este punto para que no sea punto cruzado y tejo 2 puntos juntos al derecho. Hasta finalizar la vuelta. Después de tejer esta parte con elástico tubular, tejí unas vueltas más o menos 1,5 centímetros de alto
con elástico 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 3 al derecho, 3 al revés. Y ahora voy a tejer una vuelta haciendo disminuciones. Voy a tejer 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al revés, un punto al revés. O sea, voy a tejer elástico 3 por 2, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al revés, un punto al revés. ¿Para qué es esto? Para disminuir la cantidad de puntos, como decidí hacer estas disminuciones porque probé en la prenda y me resulta que tengo un poquito ancho el cuello. Lo quería hacer un poco menos. Además, bueno, como estamos tejiendo de afuera para adentro, también estoy tejiendo ahora con aguja número 2,75. Aquí el cuerpo lo tejimos y este elástico con aguja 3,25 y ahora estoy tejiendo con aguja 2,75, un tamaño menor, porque cuando tejemos de afuera para adentro, ¿no? Esta parte tiene que estar más cerca del cuello, por eso decidí hacer este tipo de disminución. De todas formas, pensaba tejer un cuello alto. Alto quiere decir unos 20-30 centímetros, hacerlo doblar, un cuello así grandote, pero después pensé que después de lavar esta lana es mohair y tengo piel sensible, por eso la verdad que me va a picar bastante y decidí no hacerlo. Después con otro tipo de lana sí, pero la que tiene mohair, este tipo de cuello bien alto, bien abrigado, por eso es bueno tejer de esta forma, ¿no? Montar los puntos sobre hilo auxiliar, montaje provisorio, y después durante el tejido decidir, podemos cambiar nuestra opinión de cómo queremos hacer el cuello. Después de realizar estas disminuciones voy a tejer un poco más y voy a cerrar los puntos. Después les voy a mostrar cómo queda este cuello terminado. Lo bueno es que vimos esta parte, es súper importante tejerlo de esta forma elástico tubular para que quede bien reforzado aquí, para que no se estire. Miren qué bueno que queda. Y ahora vamos a ver cómo queda esta parte del cuello después de lavado. La diferencia antes de lavar y después, mucha diferencia. Esta lana Donegal Tweed tiene mucha diferencia después de lavar. Antes de cerrar los puntos para el cuello, tejí 2 vueltas con los puntos al derecho, con el punto jersey, y después cerré los puntos. De esta forma, si tejemos 1 o 2 vueltas con puntos al derecho, el cuello cuando cerramos los puntos no se achica, digamos, se queda bien, o sea, queda con su elasticidad, y a mí me gusta más esa técnica.